gusto, qué alegría, qué bendición volver a estar junto a ustedes aquí en Lecciones de Esperanza, este espacio donde juntos crecemos, aprendemos y luego de esto, con la ayuda de Dios, tendremos vidas mejores impactando a quienes nos rodean. Gratitud a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, llenando sus vidas de la alegría de saber que hay un Dios soberano que se acuerde de nosotros, que nos acompaña. Y para esta ocasión tenemos un invitado que Dios nos ha traído para ayudarnos a profundizar, a crecer y trabajar un tema bien importante como es el de la paciencia en medio de las luchas. Les habla a usted del Pastor Samuel Delgado. Pastor Samuel, muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí con nosotros. Pastor Gabriel, qué gusto poder estar en este espacio donde tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia, de conocer y profundizar en diferentes experiencias que la palabra de Dios nos presenta. Y un saludo también a toda nuestra teleaudiencia, web audiencia, en fin, sí, ¿cierto? Señor. En cada uno a través del medio que nos está observando. Así es, Pastor Samuel. Para quienes tal vez no conocen, pero ese hombre es muy famoso, ya que trabaja hace mucho tiempo liderando a nuestros jóvenes. Los jóvenes están conectados. Pastor Samuel es director de jóvenes de la Asociación Suroccidental, la seccional de nuestra iglesia que cubre una parte de Antioquia y parte del Chocó, aquí en Colombia. Y también es pastor de un distrito, el distrito Centro-Sur. Centro-Sur, que tiene parte aquí en el casco urbano de la ciudad de Medellín y algunos lugares, ¿cierto? Aledaños, así que Dios le bendiga en ese tremendo desafío, pastor, y gracias por sacar el tiempo. Así es, sí, con señor. nosotros. Estaremos hablando de un tema que necesitamos, se habla mucho, pero se practica poco, la paciencia. Sí, señor. ¿Cierto? O sea, hay gente que dice, Señor, dame paciencia, pero cuando surge la situación, pues, explotamos, bueno, tenemos algunas actitudes. Y se cuenta una anécdota que un grupo de científicos hicieron un trabajo de investigación con unos niños y les dieron a algunos de ellos, le dieron a todos, de hecho, unos dulces. Y les dijeron que si no se lo comían, sino que si lo guardaban mientras esa persona, el médico, el científico, iba a hacer algo y regresaba, le iba a dar más. Y fue curioso porque descubrieron que pues, muchos de ellos no aguantaron, sino que de una vez lo que tenían en la mano se lo comieron. Pero esos científicos luego de eso hicieron un proceso de seguimiento con esos chicos por varios años. Y se dieron cuenta que más que una acción, de la acción de haberse comido un dulce, tenía que ver con el tema de la paciencia y con muchos aspectos que les iba a ayudar a la toma de decisiones en su vida más adelante, ¿no? El tema de ser una persona un poco más racional, más tranquila, más calmada, tenía que ver con el carácter de ellos. Y a veces nos vamos por la vida también invirtiendo en el carro, invirtiendo en la bicicleta, invirtiendo en los negocios, pero nuestro carácter, a veces poco nos tomamos el tiempo de revisar, ¿cierto? Cómo está mi carácter hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia los que me rodean, sobre todo hacia Dios. Y eso estaremos hablando un poquitito de esto y una parte importante del carácter que se necesita para el día a día, sea en los negocios, sea en la familia, sea en las relaciones interpersonales, sea nuestra experiencia con Dios, se llama paciencia, se llama confianza, se llama aprender a esperar. Y sobre eso, pastor, vemos que el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 4 al 5, lo mismo el libro de Salmos 27, 14, Salmos 37, 7 y Romanos 5, del 3 al 5, nos habla sobre la paciencia. ¿Qué nos dicen esos textos, pastor, y por qué es como tan relevante, tan importante hablar de esto? Ok, pastor, hay algo interesante en el estudio que usted mencionaba de los científicos con los niños, a quienes les dieron unos dulces. Precisamente tiene que ver, tendríamos que entrar a mirar, ¿cierto?, algunos aspectos, la edad que tendrían, por los aspectos mismos de lo que es la paciencia, ¿cierto? Alguien decía, mientras espero, desespero, ¿cierto? Y esperar no es una de las virtudes que haya en este tiempo. Así es. Debido a las circunstancias de nuestro entorno y las redes sociales, la internet ha hecho que todo se quiera tener ya, inmediatamente, ¿cierto? Y no solamente la internet y las redes sociales, en muchos aspectos, ¿cierto? Todo se quiere para allá, en la inmediatez, ¿cierto? Debemos entender en los textos que usted menciona, de Romanos, de Salmos, que de manera especial debemos entender quién es el que está hablando, quién es el que está proponiendo, quién es el que está prometiendo,
quién está a cargo, ¿sí? La palabra paciencia viene de el latín patiens y tiene que ver con esperar, ¿cierto? Tiene que ver con esperar. Por lo tanto, en ese aspecto de lo que tiene que ver con esperar, nosotros necesitamos entender que el que padece la espera es muy diferente al que está externamente, está fuera de la espera, ¿sí? Alguien que necesita llegar rápido a su trabajo y está esperando el tren, está esperando el bus, está esperando su medio de transporte, está allí en una angustia, ¿cierto? Quien no está esperando con urgencia, porque si llega 1 minuto, 10 minutos después o no llega, no tiene problema. No está padeciendo la misma angustia del que está esperando, ¿cierto? Y estoy colocando un asunto trivial como es el desplazamiento para cumplir una cita. Pero es debido a lo frenético de este mundo lo que hace que la espera, como lo mencionaba anteriormente, desespere, ¿sí? Y la Biblia, y me gustaría leer uno de los textos que se ha mencionado, y es el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, ¿sí? Allí, de manera particular, pues el salmista tiene un mensaje de manera especial y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Perdón, estoy leyendo el que no corresponde. El 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Sí? Bueno, el contexto, y por error leí el otro texto, hablaba de David y hablando acerca de sus perseguidores y angustiadores. Vemos en David un asunto particular en cuanto a la paciencia, y es la manera como él esperaba en Jehová en medio de sus tribulaciones, en medio de sus necesidades y en medio de las circunstancias difíciles que él afrontó. Y la experiencia de David y la vida de David precisamente a nosotros nos muestra, nos refleja de que en un momento fue perseguido por el rey, Saúl. Pero aún en varios momentos tuvo la oportunidad de tomar en su mano venganza o librarse de su perseguidor, de su angustiador. Pero él tenía claro y dijo: mire, si Jehová no me lo quita, yo no me lo voy a quitar. Yo voy a esperar. Pero ¿dónde estaba la fuente? Y es una pregunta que tenemos que hacernos, y es: ¿dónde estaba la fuente de la paciencia, la fuente de la esperanza, la fuente de la tranquilidad, la fuente de la seguridad para David? Y tenemos otros ejemplos bíblicos, ¿cierto? La Biblia en Gálatas 5:22 dice que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y como fruto del Espíritu Santo, pues es nacido del Espíritu. Y viene como producto del nuevo nacimiento, de esa relación, de esa cercanía con Dios, que al estar plantado en Él, cumpliendo lo que dice Juan 15, permaneced en mí, yo en vosotros, se produce de manera natural y no una paciencia de decir: bueno, Dios mirará. No, es que no tiene que ver solo con que el poder de Dios, sino con que yo pueda conocer y entender el poder de Dios, que yo pueda conocer y saber de quién es Dios. Ahí es donde surge la paciencia. No es la paciencia en sí misma decir: no, es que yo soy paciente. No, es que yo soy paciente porque creo, porque conozco, porque me relaciono con Dios. Si tú te relacionas con Dios, si tienes una comunicación con Dios y sabes quién es Dios, qué puede Él hacer, entonces puedes estar sentado, tranquilo y esperando que Dios pueda responder. Usted dice algo interesante en ese conocimiento de Dios. Alguien planteaba que para poder salir adelante con el tema de la paciencia, debemos, mientras esperamos, dejar de concentrarnos en las dificultades, en las luchas, en los desafíos, y concentrarnos más en el Dios en quien esperamos. O sea, no en las cosas que esperamos, sino en el Dios. Y el salmista lo dice allí donde usted decía: no, en el Señor esperaré. O sea, están los enemigos, había mucha gente tratando de hacer daño, pero sus ojos estaban puestos en un Dios que era justo,
un Dios que le acompañaba y él conocía a ese Dios por experiencia, por eso con esa tranquilidad, no en momentos fáciles, sino en momentos de dificultad, él decía, yo en el Señor espero, ¿no? En Él está mi confianza. Y de hecho, pastor, en ese proceso de esperar, somos muy dados el ser humano a hacer planes, a organizar nuestras vidas y a tratar de trazar un cronograma de actividades y de tiempos. Y sabemos que, bueno, yo voy a estudiar tanto tiempo y debo graduarme y luego de ahí a tanto tiempo, tal cosa. Pero vemos que la Biblia nos habla sobre los tiempos de Dios. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 6 y Gálatas 4:4 nos habla de eso. Entonces, ¿cómo entender eso que nos menciona la Biblia acerca de que Dios tiene su momento, sus tiempos de manera especial? Ok, voy a leer el texto. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. A su tiempo, no en el nuestro. Así es. Y Él tenía un tiempo demarcado. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, nació de mujer, dice la Biblia, ¿cierto? La profecía nos indica que Dios tiene un tiempo específico para cada cosa. Y aún dice que es paciente para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, los tiempos de Dios. Ahí es lo que nosotros debemos mirar, y es vivimos en un mundo de pecado. En el mundo de pecado en el que nosotros estamos, hay enfermedades, hay situaciones difíciles, vivimos criticados, juzgados, malentendidos, mal comprendidos, perseguidos, abrumados por diversas situaciones económicas, familiares, problemas entre los esposos, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, con los empleadores. Hay enfermedades y lo más extremo para el ser humano, la muerte. Todo eso es normal que ocurra en un mundo como el que nosotros estamos, un mundo de pecado, ¿sí? Si Dios quiere y tiene a bien evitarnos alguna de las situaciones que vivimos en este mundo natural de pecado, Él es soberano. Así es. ¿Cierto? Él es soberano. La promesa está que hay un lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, porque eso ya no va a existir. Allá en ese lugar es cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. ¿Cuándo ocurrirá? Eso la Biblia dice que solo en la potestad. En los tiempos de Dios. En el tiempo de Dios, ¿cierto? De ahí para allá, que ya se nos asegura que no habrá llanto, tristeza, dolor, persecución, muerte, desespero, en fin. De ahí para allá está garantizado de que no lo habrá. Mientras estemos en esta tierra, confiamos y esperamos cada día en la providencia de Dios. Si Él tiene a bien pasar por alto alguna aflicción de nuestra vida, Él es el soberano y ¿quiénes somos nosotros para decirle no lo haga? ¿Cierto? Daniel y sus amigos estuvieron en el horno de fuego. Y ahí en el horno de fuego, antes de ser echado el rey Nabucodonosor de un gran imperio, ¿cierto? Dominando la tierra, les dice, oye, mire, les voy a dar una oportunidad. Piensen si quieren evitar el horno de fuego o si definitivamente hay que colocarlos dentro. Adoren la estatua que yo he creado o adoran a su Dios. Pero si adoran a su Dios, van para el horno. Y ellos dijeron, no, nosotros no necesitamos pensar sobre eso. Si Dios quiere, nuestro Dios puede. Ellos conocían a su Dios. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero en el asunto que usted nos está pidiendo, nosotros no necesitamos responder. Por lo tanto, en el tiempo de Dios ellos pudieron haber perecido. Ellos pudieron haber perecido. Sí, sus males, sus aflicciones terminarán cuando Cristo venga por segunda vez. Pero de la momentánea, Dios tuvo a bien librarnos. Podemos aguantar hambre, frío, tener alguna necesidad, algún problema. ¿Sí? Conozco y sé que Dios tiene poder para obrar, pero es tener paciencia en su providencia y entender que si Él quiere mitigar algún mal, lo haré, y si no, como Job, yo sé que mi Redentor vive, y poder confiar y esperar en esa voluntad expresa de Dios para nosotros. Así es, pastor, y aprenderemos un poco más acerca de esos tiempos de Dios, entre más cercanía tengamos con Dios, ¿cierto? Aprenderemos a saber que nada ocurre por casualidad y que en el cronograma de Dios cada cosa tiene su momento
Y si tú que nos ves y nos escuchas estás pasando por un momento tal vez de dificultad, que llevas años, meses pidiendo y pareciera que las cosas no suceden, porque dentro de tu esquema mental o de nuestro esquema pensamos que ya el tiempo fue suficiente, yo te quiero recordar que, como dice la Biblia, en el tiempo señalado por Dios Jesús vino. Y esa gente había clamado por muchos años, generaciones habían descansado esperando que viniera, pero en el tiempo señalado por Dios se cumplió la promesa, Cristo vino en el tiempo señalado, Él fue sacrificado, ascendió al cielo, y también nos dice, como decía el pastor, la Biblia, que muy pronto Él vendrá en el tiempo señalado por Dios, y ese tiempo también tiene Dios un tiempo para terminar con tu dolor, con tu sufrimiento y llenar tu vida de esperanza. Y en ese proceso, pastor, de aprender a esperar los tiempos de Dios, usted mencionó ahorita un personaje que tiene una anécdota muy especial, el rey David. Y precisamente en Primera de Samuel, capítulo 26, se nos muestra algo importantísimo sobre la paciencia, sobre aprender a esperar en Dios aún en medio de las luchas. ¿De qué se trató esa experiencia, pastor, y por qué es tan relevante para todo el mundo cristiano aún hoy en día? Ok, Abisai era como el hombre cercano, lugarteniente, diríamos, el hombre cercano a David, ¿cierto? Estaba allí a su lado, un hombre de confianza. Saúl está persiguiendo a David. Ellos se dan cuenta, ¿no? Lo quieren matar. Saúl está en un campamento de batalla, de guerra, y David y sus hombres se dan cuenta dónde está acampando el rey con su ejército. Así que David les dice, mire, vamos a bajar donde ellos están. ¿Sí? Así que los hombres se emocionan. Uy, va a haber pelea. Pero en ningún momento la intención de David es ir a pelear. Así es. En el pensamiento de ellos es, vamos a ir a terminar con esto. Hoy se acaba nuestra huida. Hoy volvemos a nuestros hogares. Hoy volvemos a nuestras casas. Hoy volvemos a dormir a dormir en nuestras camas y a comer calientico, ¿cierto? Pero David no estaba pensando en eso. Cuando llegan, claro, hubo intervención divina. Porque es que la paciencia y la virtud en el carácter de David, eso solamente ocurre por virtud divina, y ocurre que Dios interviene dando un sueño profundo a todos, los centinelas, todos los soldados, al mismo rey. Ingresa David con sus hombres al campamento, van hasta donde está el rey reposando, tenía su cantimplora y su lanza clavada en tierra ahí al lado de él, ¿cierto? Lo que indicaba que necesidades básicas de defensa y de cuidar su salud y su vida, el agua. Y entonces dice el hombre de confianza, le dice a David, oye, déjame, yo voy a traspasarlo. Yo soy un hombre de guerra, tengo fuerza. Con esa misma lanza lo clavo ahí y queda clavado en tierra. Y decía que Dios te lo entrega en la mano, ¿no? Utiliza esa expresión, ¿no? O sea, Dios permitió que estuviéramos acá, es porque Dios ya lo colocó. Correcto, eso habla que muchas veces nosotros decimos, ok, no, es que Dios me envió, ¿cierto? Me envió, porque es que si no me hubieran hecho la propuesta, eso no, nadie más pudo haber intervenido, eso solamente Dios pudo haber obrado que ocurriera de esa manera, y tratamos de darle una aplicación espiritual a nuestros deseos y a nuestros gustos. Y los hombres de David querían liberarse, y dicen, mira, es que Dios te lo ha puesto ahí, mire, frente para que acabes con él. Y él le dice, no, él es el ungido de Jehová. El conocimiento de David, que David tenía de Dios, y el conocimiento que David tenía acerca de su pueblo y cómo operaba su pueblo, de que Dios había elegido un hombre para guiar los asuntos del pueblo, que a ese rey nadie lo había nombrado, nadie lo había escogido. El pueblo quiso rey, sí, pero fue Dios el que a través de Samuel ungieron a Saúl, ¿cierto? Así que está ahí de esa manera puesto, ungido para ser el rey, nombrado para ser el rey. Y él dice, mire, Dios lo puso ahí. El pueblo, él es el rey del pueblo, y el pueblo quería un rey y él fue el que Dios escogió para que fuera el rey. Si Dios quiere otro rey, Dios va a traer a otra persona. Pero yo no voy a ser la persona que intervenga en ese nombramiento, en derrocarlo, en quitarlo o en poner a otro. Eso es un asunto que solo le compete a Dios, ¿sí? Y entonces dice, no, se lo llevó como prueba. Al otro día temprano empieza a gritar, Saúl, rey. Y entonces los hombres decían, ¿y quién eres tú? No,
Entonces Saúl dice, oye, ¿eres tú, David? Y él dice, sí, Señor, y con respeto. Lo estaba persiguiendo, lo estaba ultrajando, lo estaba maltratando, y él dice, sí, mi rey, soy yo, su siervo, soy yo. Entonces, en ese sentido, la paciencia de David venía del conocimiento de Dios, de la manera como él operaba, y aunque no sabía los tiempos, sí sabía que Dios tenía su tiempo para obrar. Así es. Leía un artículo, pastor, en El País de España, en el periódico, precisamente acerca de la paciencia. Y hay unos elementos que hacen que seamos impacientes, o la falta de esos elementos hacen que seamos impacientes, que son desconocimiento, incertidumbre y descontrol. La falta de conocimiento produce desconfianza, al mismo tiempo produce impaciencia, no queremos esperar, yo no sé a qué estoy esperando, ¿cierto? La incertidumbre, pasará, no pasará, ¿qué ocurrirá? Y el descontrol, todo lo que yo no tengo control, todo lo que yo no puedo dominar, y el ser humano lo que no puede controlar le genera temor y quiere obviarlo. Esos tres elementos son necesarios nosotros poderlos entonces identificar y poderlo aplicar en el sentido de nuestra espiritualidad en base al fruto de la paciencia. Conocimiento de Dios. Si tú conoces quién es Dios, si tú sabes qué puede hacer Él, si tú sabes que Él obrará, cuando, aunque no sabemos el momento exacto, yo sé que Él lo puede hacer. Y que aun si no lo hace, Él tiene su razón para hacerlo. Es conocer a Dios, es un relacionamiento con Dios. La incertidumbre, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la seguridad de que algo va a ocurrir, algo va a pasar. Si no es ahora, será en el día venidero, pero en algún momento ocurrirá algo. Dios está fuera del tiempo, nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. A Dios no lo sujeta ni el tiempo ni el espacio. Así que la incertidumbre, ese es otro elemento que yo puedo controlar o yo puedo tener en el aspecto de mi relacionamiento con Dios. Y en el control es saber que tengo que ceder el control. David cedió el control. ¿A quién? A Dios. Señor, Él me persigue. Eso es un asunto tuyo. Y Él inclusive dice, si es por Él, Dios se compadezca de Él. Pero si lo están aconsejando, Señor, ellos lo están aconsejando mal y la responsabilidad va a ser de ellos. Perdono al rey porque no sabe lo que está haciendo. Así que le deja el control a Dios. Señor, estoy enfermo, puedes pensar tú hoy. Señor, tengo una necesidad económica, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi empleo, en fin. Coloca allí cuál es la situación. Debes conocer a Dios, qué es capaz Dios de hacer. Debes tener la seguridad de que Dios obrará y debes ceder el control a Dios, que esos tres elementos te darán una segura esperanza con la paciencia, ¿cierto? Que en este caso sería redundante, pero una paciencia, una espera con confianza en que habrá satisfacción, primero para la honra y la gloria de Dios y segundo para tu bienestar. Así es, pastor, gracias por habernos acompañado, pastor. Vemos lo importante de aprender a confiar en Dios, de no desesperarnos, no dejar que nuestra vida sea guiada por las emociones, ¿cierto? Como la ira, de pronto la ambición, sino que Dios sea el centro y que el conocimiento de Dios nos lleve a poder esperar en los momentos, en las formas de actuar de Dios. Y tal vez, como dice el mismo Salmo 37, versículo 5, el salmista David lo dijo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Yo con eso resumiría esta parte importante de la confianza en Dios. Gracias por el tiempo, pastor, por haber estado aquí acompañándonos. Gracias por la invitación, muy pastor. amable. Y vamos a orar, vamos a hacer una oración. Eterno Dios, aquí estamos necesitando conocerte cada vez más, Señor, para poder entregar en tus manos con tranquilidad y con seguridad todas aquellas cosas que pueden en algún momento angustiarnos, generarnos estrés, Señor, impaciencia. Queremos dejar todo eso y queremos pedirte que podamos conocerte tan bien que en medio de todo lo que suceda nuestros ojos puedan estar mirándote a ti, Señor. Amén. Y saber que no hay nada que temer, porque el Dios que nos acompaña es omnipotente, trasciende el tiempo y el espacio y tiene el control todo. Amén. Así que quienes nos ven y nos escuchan, Señor, que puedan sentir
la necesidad de conocerte más a través de la oración, del estudio de tu palabra, y en ese conocimiento su vida, Señor, se llene de seguridad en ti. Amén. Gracias por la compañía del pastor Samuel, bendícele a él, a su familia, en sus responsabilidades, Señor. Que tu paz pueda llenarnos y que podamos, Señor, finalizada esta oración, enfrentar la vida diferente, con la seguridad de que hay un Dios que nos acompaña, que tiene para nuestros males ya fecha de caducidad y que en su momento actuará poderosamente. Confiamos en tu amor. Cualquiera sea la circunstancia, serás poderoso y maravilloso. Dejo a quienes nos ven y nos escuchan en tus manos, nos colocamos nosotros en esas manos también, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor, gracias por su compañía, y a ustedes que nos ven y nos escuchan, que la paz de Dios llene sus vidas y que podamos aprender a esperar con paciencia en medio de las luchas a un Dios poderoso. Amén. Que siempre nos sorprenderá con su amor y su gracia. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.